¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, de lo mejor. Y el tema que voy a abordar el día de hoy, referente a ese asunto tan llevado y traído eh, cerca del fentanil y la marihuana, ¿verdad? Que pues ya se ha convertido de ser un problema, diría yo, de salud pública a problema de político. Y que perversamente se ha estado queriendo utilizar, o utilizando, mejor dicho, este, pues para conseguir, quién sabe qué fines o propósitos habrá detrás de esa campaña que traen congresistas y senadores norteamericanos, pues en contra del gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quieren pues ni más ni menos que meter la DEA, meter tropas en territorio mexicano, con, según esto, el propósito de combatir a los cárteles, pero ahora sí que como diría el presidente López Obrador, volteo para acá y volteo para allá, a ver si encuentro el tonto que se lo crea. ¿Por qué? Los Estados Unidos nos ha invadido 3 veces y en una guerra injusta nos arrancó las 2/3 partes de mi país. Es decir, Texas, Arizona, Nuevo México, la Alta California, Utah, Colorado, todos esos estados pertenecían a México. Luego entonces, ¿cómo les vamos a creer que vienen a combatir a los narcos, a los cárteles, que ellos mismos, por cierto, arman y que ellos mismos mantienen, puesto que les compran toda su producción y se acabó? Luego entonces, pues yo no me la creo y busco el tonto que se las crea, ¿verdad? Porque, pues, de no ser por la defensa heroica del puerto de Veracruz, eh, las tropas norteamericanas nos hubieran arrancado otro pedacito más del territorio nacional. Y de no ser por la batalla que dio el general Félix U. Gómez en Carrizos, Chihuahua, pues simplemente ahí no sé. Si hubieran seguido las tropas norteamericanas que andaban, según esto, en la operación punitiva, persiguiendo a Francisco Villa, quien les había causado destrozos en Columbus, puesto que fue a pues cobrarse lo que un traficante de armas, para variar, no le había cumplido, siendo que el general Villa había pagado con oro eh, un lote de armas y pues el señor, un comerciante de armas judío, por cierto, de Columbus, pues simplemente se quedó con el oro y se hizo pato. Y pues Francisco Villa, pues a su muy leal entender, que era una persona pues, de pocas letras, diríamos, él se la fue a cobrar. Eh, y fue e incendió Columbus, Nuevo México, y entonces ese fue el motivo, el pretexto para que los Estados Unidos exigieran eh, derecho de paso para ir a perseguir al general Villa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Se fueron metiendo, hasta que,
pues le pintaron la rayita y fue precisamente en el pueblo de Carrizos, Nuevo México, perdón, Nuevo México, que arriba me fui, Chihuahua, en donde las tropas del general Félix U. Gómez, que por cierto murió ahí en esa batalla, pues los detuvo, porque les dijo de aquí no pasan, y pues dicho sea de paso, eso fue una victoria para las armas mexicanas, puesto que derrotaron e hicieron prisioneros a los soldados norteamericanos. Hecho de armas poco documentado, por cierto, ¿verdad? Y ay Dios, como siempre se me olvida apuntar la hora. A ver, ahora sí. Es que luego, ya saben, me voy de filo. Y de no ser por esa gesta heroica, encabezada por el general Félix U. Gómez, sencillamente los gringos se hubieran pasado de filo. ¿Quién sabe qué otro cachito del territorio nacional nos hubieran quitado? De modo que, pues, no creerles que nada más vienen a combatir cárteles de las drogas que ellos arman y ellos les compran todo lo que producen. Habida cuenta de eso, pues yo veo bastante difícil de creer, por decir lo menos, que nada más vengan a eso. ¿Y cuáles son los antecedentes de esto? Los antecedentes de esto, bueno, aparte de la marihuana que tiene desde que yo me acuerdo, que hace bastantes añitos, eh, pues produciéndose y mandándose para los Estados Unidos. Pero lo que está en el foco es el fentanilo. Y el fentanilo, de ser una droga desconocida, a enemigo público número uno, el fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Más potente, barata y difícil de detectar. Esta droga sintética está detrás de una crisis de salud pública con tintes epidémicos y agregaría yo políticos, que mata cada año a decenas de miles de estadounidenses. Según datos oficiales, 9 de cada 10 incautaciones se realizan en la frontera sur de los Estados Unidos, y Washington ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano para que haga más para frenar el tráfico ilegal. Y en medio de críticas de los sectores conservadores más recalcitrantes, eh, llámese Ted Cruz, Rubio, y digamos, el senador Graham, que están duro y dale, pegándonos. Es decir, los más recalcitrantes en Estados Unidos, y de encontronazos con la DEA por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que planteó, por cierto, hace un par de semanas, prohibir el fentanilo de uso médico como una de las posibles soluciones, pero la propuesta levanta dudas entre los especialistas, que afirman que la medida eh, no sería efectiva para frenar al crimen organizado y que podría causar más problemas de los que resolvería en el terreno sanitario. Porque por si usted no lo sabía, el fentanilo, que fue inventado y patentado en 1959 por
un químico extraordinario de nombre Paul Jensen, y que posteriormente fue patentado en 1968 y que empezó a ser distribuido por las cadenas farmacéuticas y empezó a utilizarse de manera común para tratar desde dolores de cáncer, artríticos, y se generalizó sin saber o tal vez a sabiendas de que el fentanilo es de las drogas o quizás la droga más adictiva del mundo. Los señores médicos norteamericanos se dedicaron alegremente a repartir recetas de fentanilo, a diestra y siniestra. Y la compañía productora de esa droga, la Janssen Pharmaceutical, precisamente propiedad del mismo señor Jensen, inventor, pues se dedicaron a dar recetas. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí fue donde empezó la adicción, porque se fue generalizando de empezarle a dar la receta para un dolor, de ahí ya se pasó a la adicción, porque el doctor, deme otra recetita porque ahora me duele el alma. Y no, pues el doctor, órale, ahí te va la receta para que no te duele el alma. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se generalizó la adicción, y a eso agréguele usted que se empezó a producir dicha droga de manera clandestina, puesto que para producir esa droga no se necesita sembrarla, no se necesita traerla desde donde usted la quiera traer, de Colombia, de donde usted quiera, de México. No, 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 no. Se empezó a producir de manera clandestina en los Estados Unidos. Y esa producción, de empezar en cantidades mínimas por algún químico que conocía la manera de producir, puesto que esa droga se hace a base de precursores químicos que están a la venta libre. Pues empezaron a producir esa droga, y pues desde luego que el paciente que de paciente se hizo adicto, pues empezó a comprarla pues, de manera más barata, como diríamos coloquialmente, por fuera. Sí, porque de pagar una receta e ir a la farmacia, pues no se la compraba cualquiera ahí en el callejón, mucho más barata. Y de hecho, la producción legal e ilegal de fentanilo en los Estados Unidos eh, se generalizó, y pues de ser el país inventor del fentanilo, se convirtió en el productor más grande del mundo de fentanilo. Pero eso no lo dicen los congresistas norteamericanos, quienes insisten en que son los cárteles mexicanos, siendo que el fentanilo, el 90% del fentanilo, se produce en los Estados Unidos. De ahí pues que el presidente López Obrador, ante las presiones y presiones eh, de los congresistas y del gobierno norteamericano, propuso, dijo, voy a pedir a los médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otro analgésico para dejar de usarlo, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa hace un par de semanas, el miércoles.
de hace 2 semanas. Y dijo, hay que ver esa posibilidad y agregó su propuesta. Ha despertado fuertes debates sobre los alcances y la eficacia de esas medidas en el combate a la adicción a los opioides, ¿verdad? Que golpean a regiones, especialmente en los Estados Unidos. Pues sí, son los mayores consumidores. ¿Cómo no van a tener ahí, pues, 200,000, arriba de 200,000 muertes por año? Pero también en México se muere gente. Chihuahua, está cayendo este micrófono. Déjeme lo acomodo, es que se me va la onda y empiezo a manotear. Discúlpenme. Y así pues, la intención del presidente no es mala, pero no sé si los asesores lo aconsejaron mal o si se confundió, porque el problema es complejo, es bastante complejo, puesto que eh, el fentanilo es de uso bastante común en la industria médica y farmacéutica de México. De hecho, usted puede, con una receta, desde luego, conseguir fentanilo en la farmacia de la esquina, en cualquier cadena de farmacias importante en México. Usted puede, con receta médica, le venden fentanilo y con ese nombre. Y no nada más con ese nombre, sino con otros. Este, así pues que, pues digamos que es una cuestión no nada más de salud, de salud en los Estados Unidos, sino también en México, ¿verdad? Y se explica que en cada país, por informes de la ONU, cuánto fentanilo para uso médico va a necesitar y que cada año se reporta también cuánto de eso acaba usándose en el tratamiento de pacientes, ya sea como analgésico o anestésico. En 2021, por ejemplo, México dijo a la AGIF, organización de la ONU, que utilizó 4,6 kilos de la sustancia para uso médico. Y ese año la incautación de fentanilo ilegal superó los más de 1,850 kilos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los especialistas citan ese dato para subrayar que el mercado negro y el consumo legal de fentanilo siguen líneas completamente separadas. No tienen nada que ver la una con la otra. Y sacan los expertos, los narcos tienen la posibilidad de fabricar su propio fentanilo. No necesitan robar el fentanilo de uso médico. Así pues, eh, es un problemita bastante serio. Eh, y los expertos en seguridad sostienen que no hay evidencia de que exista una fuga del mercado farmacéutico del fentanilo para alimentar la demanda ilícita de la droga, como sí sucedió con otros opioides a final de la década de los 90. Y el problema del fentanilo ilegal producido o traficado desde México, pues hay una discusión de qué tanto se produce y de qué tanto se trafica. No es un problema de desvío de mercado financiero, coinciden los farmacéuticos, perdón, de desvío del mercado farmacéutico. Coinciden todos los analistas, ¿verdad? Serios. El problema es la importación ilegal de producto terminado o de precursores desde Asia. Todo eso es ilegal desde su entrada a México. O sea,
Si tú le cierras la llave a la importación legal, pues no le haces nada a esa importación ilegal, ya que está sucediendo que productos terminados o precursores eh, eh, llegan y se comercializan, se produce fentanilo y en otras veces nada más se envasa, que la mayoría de ese fentanilo digamos que se produce en tabletas, en pastillas. Y lo único que logran quitarle a doctores y pacientes es una alternativa si se prohíbe el fentanilo totalmente, que es una alternativa pues necesaria. Y esto combina un máximo de eficiencia, eh, puesto que es usado para operaciones, para situaciones o dolores de cáncer terminal. Y la crisis de los opioides, no nada más, el fentanilo, azota a los Estados Unidos, pero el problema no es nuevo. La crisis ha tenido 3 olas en los últimos 30 años. La primera comenzó cuando las grandes farmacéuticas empujaron para que se recetaran analgésicos indiscriminadamente, como ya les decía yo anteriormente, y con anuencia o permiso de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Y desde los finales de los años 90 y principios de los 2000, las recetas médicas fueron la puerta de entrada para miles de pacientes con padecimientos crónicos, que desarrollaron una adicción a la droga sintética con los nombres de oxicodona, que se conoce también como oxycontin, por su nombre comercial, ¿verdad? Pero que también se puede conseguir con su nombre, eh, digamos que literal fentanilo. Y se puede conseguir no nada más en las farmacias de los Estados Unidos, sino las farmacias mexicanas. Claro, todo con su receta, ¿verdad? Pero eso causó una enorme adicción. Y ya le digo, se puede usted conseguir eh, con esos nombres comerciales, pero no es nada necesario que usted lo vaya a conseguir. Métase al internet y pregunte así por la medicina y verá usted que el contenido es ni más ni menos que fentanilo. Por cierto, muy, muy potente y muy, muy adictivo. La segunda ola fue una década después y estuvo marcada por una demanda disparada de la heroína cuando se cerró la puerta a las prescripciones médicas. Es decir, los médicos empezaron a cerrar las puertas, empezaron a negar recetas porque ya se había convertido en un problema de salud pública, un problema de muchas adicciones. Y pues cuando se cierra la puerta, pues ya pacientes adictos empezaron a demandar ya otras drogas como la heroína, ¿verdad? Y en algunos casos la cocaína. La tercera ola y la actual se dio cuando los cárteles se dieron cuenta de la enorme oportunidad de negocio que había al fabricar versiones falsas o adulteradas. Estos opioides, el fentanilo, revolucionó el narcotráfico por completo. Se usa para cortar cocaína, para modificar la heroína, para hacer pastillas piratas y adulterar el cristal. Como se ha documentado, la doctora Clara Freis, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es decir, los cárteles vieron ahí una enorme oportunidad de
cortar, o sea, hacer que rindiera más la cocaína, eh, falsificar la heroína, en fin, todo lo que eh, ellos producen. Lo perverso de esta última ola es que las personas que usan drogas muchas veces piensan que están metiéndose una droga. Es decir, las personas van y compran cocaína y cuando en realidad les están dando otra cosa que es mucho más agresiva y letal. Muchos no saben qué están consumiendo, lamenta la doctora Fleiss, miembro del grupo de trabajo de opioides del Seminario de Estudios sobre la globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, van y compran cocaína y les dan el sobrecito de cocaína o de heroína y ellos se meten su dosis acostumbrada de, de esta droga, cuando en realidad se están metiendo fentanilo, que es mucho más potente, es 50 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que la heroína. Y bastan 2 gramos de este opioide para, para irse. Así que imagínense a alguien que se metió una dosis de heroína eh, o de cocaína, creyendo que se está metiendo esa droga y dice, no, me voy a echar otra dosis, pues simplemente pues, se muere porque es altamente letal. Entonces de ahí es donde viene ya pues una situación perversa, porque eso también ha hecho que se dispare la tasa de mortalidad tanto en los Estados Unidos como en México, nada más que ya llevan más las estadísticas de muerte por fentanilo que en México. Eh, de modo que, pues, eh, según dice la politóloga Sara Snark, que señala que el fentanilo es una droga más fácil de traficar en comparación con otras, dadas sus características más potentes. Y ya les digo, es de 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la formina, que la heroína. Por lo tanto, las dosis que se mueven son de tamaño más pequeño, mientras las ganancias son enormes. Y ya le digo, mientras son pequeñas cantidades, ya una vez que se rebajan y se preparan, rinden, que es una barbaridad. Sabemos que hay una gran demanda desde nuestro país vecino, ¿cómo no? Sabemos que existe esa ganancia por parte de los grupos criminales y no cabe duda de que México está participando en el mercado ilegal de fentanilo. Ya se ha producido como un país de tránsito de fentanilo. Pero ahí cabe también recalcar que la mayor parte del fentanilo se produce en los Estados Unidos, porque ahí cualquier persona consigue los precursores y en la cochera de su casa se puede poner a preparar fentanilo. Así que no nos vengan con el cuento de que pues nada más es culpa de México. ¿Cuán lucrativo es el negocio del fentanilo? Que es producido y transportado. Muchas ganancias porque 1 kilo de droga le cuesta a los carteles $1,000. Pero la ganancia ya puesta en los Estados Unidos, ronda
los 1.5 millones de dólares. Y pues es una barbaridad. Es como si yo te pidiera un peso de inversión para iniciar un negocio y te vas a ganar 1,500 pesos. ¿Cuán peligroso es el consumo? Bueno, pues como les decía yo, bastan 3 gramos para que pueda ser letal, mortal, para una persona promedio, según afirman las autoridades. Así pues, eh, lo afirman las autoridades estadounidenses. Estados Unidos es actualmente, está actualmente inmerso en una crisis de sobredosis por la adulteración de este mercado. Eso es la realidad. Eh, no es tanto la cantidad o lo que hagan los cárteles en México o lo que se trafique por México. No, no, no. El problema es que muchos adictos a la morfina, a la heroína, al opio, a la mismísima cocaína, eh, sin medir y creyendo que están metiéndose cocaína o morfina, eh, y no se dan cuenta que lo que en realidad les vendieron fue fentanilo. Y faltan, y no hace falta más que 3 gramos de fentanilo para irse para abajo. Sí. De modo que no es un problema de que se trafique, que si los cárteles mexicanos. De modo que los congresistas norteamericanos, ¿qué van a resolver con venir aquí a, este, a combatir a los cárteles? ¿No? El problema lo tienen allá, que los mismos cárteles americanos, que los hay, por más que digan que no, que allá les dicen gangas, pero que para efecto práctico son cárteles. Y allá lo que sucede es que pues ya llega el fentanilo y con eso cortan o sea, rebajan eh, pues, todas las drogas y se hace el negocio tremendamente grande. Y lo que viene sucediendo es que pues muchos adictos, sin saber lo que se están metiendo, pues se meten doble dosis de la droga a la que están acostumbradas y pues adiós. De ahí pues que ya haya más de 200,000 muertes por año en los Estados Unidos, que eso es lo que reclaman eh, los señores congresistas y senadores de los Estados Unidos. Pero hay que avisarle a los señores que el problema no es nada más de México. México participa, sí, sin duda, con el 10% de lo que entra a los Estados Unidos. Pero, y en los Estados Unidos, el fentanilo producido legalmente e ilegalmente, todo ese fentanilo mata. Es producto norteamericano. Sea fentanilo eh, producto de la industria farmacéutica legal o el fentanilo que se produce en una cochera. Los dos son mortales. Los dos son altamente eh, adictivas, tremendamente, eh, tremendamente adictivas. Y como diría nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que en el país no se produce el estupefaciente, aunque esa afirmación ha sido, pues les digo, refutada por funcionarios estadounidenses
políticos y académicos por el hallazgo de laboratorios clandestinos operativos, pues por allá por Sinaloa, pero pues que le busquen tantito en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya se produce y mucho, ¿verdad? Pues el presidente dio un martillazo. Después, que sí se produce, pero solo troquelado o en pastillas, es decir, que aquí se envasa o se producen pastillas, ¿verdad? La narrativa de nuestro presidente ha sido reforzada por la Cancillería que asegura que México es un país de acondicionamiento final. O sea, de fill and finish. Es decir, rellénalo y empácalo y mándalo. Que es algo así como el pastillado, pero que la droga no se sintetiza en el país. Una posición discutida, ¿verdad? Discutible. La dinámica delictiva de las últimas décadas apunta a un hecho que se repite una y otra vez. Los narcos están en el negocio. Cada vez se sabe más, ¿verdad? Cómo el fentanilo llega al mercado de los Estados Unidos, no nada más por parte de los cárteles mexicanos. Dese a la tarea usted de buscar eh, cómo es el mercado de las drogas y no nada más de fentanilo. Hablemos un poquito de la marihuana, que pues ahorita el primer productor del mundo de marihuana son los Estados Unidos. Marihuana que se produce de manera legal. Y así pues usted se puede encontrar hasta en línea, en el internet, quién produce más marihuana, dónde la produce, eh, sitios web en donde le dicen, le venden semilla de marihuana, le venden hasta un pequeño, eh, ¿cómo se dice esta cosa? Invernadero, que por cierto la marihuana que se produce legalmente en los Estados Unidos la producen en invernadero, pero la producen hasta arriba del hielo. Ahí se produce pues la mayor parte de marihuana del mundo, puesto que, se lo recalco, actualmente el productor más grande de marihuana del mundo son los Estados Unidos. ¿Sí? Y por cierto, los productores de marihuana legal en los Estados Unidos están enfrentando un problema porque eh, para hacer negocios, sin duda, los norteamericanos. Eh, Así pues, cuando se legaliza el uso y la siembra y trasiego de la marihuana, que por cierto ya son 36 estados en donde es legal el consumo de la marihuana. 22 estados ya es legal el consumo y la producción. Se empezó con el argumento de que era para uso medicinal, para pues para curarme una reuma y es que me duele eso y pues, empezaron a recetar mucha marihuana. Es lo que dio pie a que del uso pasó al abuso. Es decir, pues dan libertad de que toda la que quieras, ¿no? Y se empezó ya a comercializar en sitios web, ¿verdad? Eh, que en donde no se ha regulado ni prohibido. Por eso se usan plataformas muchas veces de la dark web, o sea, de la, digamos, que de los sitios oscuros que se pueden encontrar.
de hecho, pero no necesita usted meterse a buscar el secreto del hilo negro en una dark web, no. Usted puede googlear, usted puede meterse y le mandan marihuana hasta por Amazon. El problema fue que los productores norteamericanos de marihuana se enfrentaron con que la producción fue eh, demasiado alta y el consumo no es que haya bajado, ¿no? Lo que pasa es que el consumo eh, ya no pudieron ellos ya colocar toda su producción, puesto que ya empezaron a tener muchos problemas para la recuperación de su dinero, porque muchas de las tarjetas eh, de crédito que se usaban para hacer un pedido de marihuana por Amazon o wherever, se empezaron a ser rechazadas porque pues un yonki que se mete marihuana al último, se mete en la computadora e inventa hasta una receta y la pide y cuando regresa de vuelta la marihuana, pues resulta de que la tarjeta no sirve. Eso dio pie a que no que hubiese una sobreproducción que pues, pudiera ser que también la haya habido, no, sino que eh, dio pie a que los productores norteamericanos dijeran, ¿qué hacemos con el excedente, compadre? ¿A quién se lo vendemos? Y pues resultó en que los mismos productores norteamericanos de marihuana legal, pues ni más ni menos que lo que hicieron fue meter esa sobreproducción al mercado negro, es decir, inundar las calles de marihuana, que por cierto, esos negocios de marihuana legal eh, no están bien regulados, en donde se les pese cada kilo de lo que producen de marihuana, ¿no? Así pues que si les sobran unos kilitos y no lo pueden vender de manera ilegal, no la tiran, no la queman, no, que va, eso de quemarla nomás en México. No, allá, ¿qué hacen? Pues alegremente lo inyectan al mercado negro. ¿Y qué sucede? Las autoridades norteamericanas no se dan cuenta de eso. Claro que sí, claro que sí. Y pues de ahí que toda la culpa es de México, ¿verdad? Y se acude a farmacéuticas de la India y China para comprar los compuestos químicos, retomando el tema del fentanilo, ¿verdad? Nada más que les digo eso de la marihuana para que no se crean ustedes de que toda la culpa la tiene México. Es un problema de salud binacional. Señores, pónganse de acuerdo allá arriba y no usen el tema del fentanilo nada más por cuestiones políticas, porque ahorita están bien metidos en esa cuestión. No discutan el tema de manera civilizada y no le echen de toda la culpa a México. Eso es simple y llanamente hipocresía. De modo que, pues falta ver que lo entiendan, ¿verdad? Así pues, los productores de fentanilo acuden a farmacéuticas de India y China. Déjame ver la hora porque luego hago los videos muy largos y pues aburren, ¿verdad? Pero les prometo que este tema da para mucho más, ¿verdad? Les prometo que voy a ampliarlo porque tiene ese, hasta cierto punto mucha tela de dónde cortar. Y
Y así pues tenemos bastante tema y les prometo que voy a subir uno o a lo mejor hasta dos videos más, ¿verdad? Para ampliarles eh, la información para que usted sepa de primera mano eh, cómo está la situación y que no le digan y que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y bien amigos, aquí dejamos este video, ¿verdad? Eh, por el día de hoy. Yo voy a empezar a pagar la chumbistreta esta porque pues me le cambiaron aquí el programa y ando batallando un poquito. Y ya les digo, les voy a ampliar el tema porque tiene bastante interesante y bastante complejo. Eh, de modo, pues, amigos, que ahí les encargo un like o un dislike. Se valen las críticas, se vale la legata, lo que usted quiera. Lo mismo que si quieren compartir el video y si se quieren suscribir, pues eso me sirve mucho. Eh, y próximamente les voy a hacer otro video. Espero que les guste y espero que todos ustedes estén bien y a ver si esta cosa se quiere apagar. Vamos a ver.